Al margen, naturalmente, de empezar por la lectura de este libro, Eocen, que en griego significa al alba, como al alba y con viento fuerte de levante, que fue el parte de guerra del ministro Trillo Figueroa sobre la invasión o la reconquista del islote Perejil, que tanta gracia hace a los progresistas, como si hubiera que dejar el territorio nacional en manos de tropas extranjeras por no sé qué argumento, la verdad, no lo sé, no tengo ni idea. Al alba, aunque sin viento fuerte de levante. Eso es lo que significa Eocen, es el primer libro de Alexander William Kinglake. Y bueno, es mejor que se exprese el autor por sus propias palabras, es su libro más exitoso, yo tengo la dicha de tenerlo en esta edición ilustrada, que promete más de lo que da en la portada, porque los colores son hermosísimos, pero el interior, bueno, las ilustraciones del interior son de un estilo de cómic de aventuras que no me acaba de convencer demasiado. Las ilustraciones son de Eduardo Feito. Bueno, ya de paso leo la introducción castellana, ya, en fin, para tener varias versiones. Estaba diciendo que naturalmente la mejor vía de conocer a Alexander William Kinglake es empezar por la lectura de este libro, que nos va a mostrar plenamente su carácter y su estilo, si es que es verdad que el estilo es el hombre. Yo creo que en este caso sí. Esto es lo mejor, desde luego, empezar por este volumen, pero voy a recomendar naturalmente, por supuesto, y lo voy a enlazar, voy a recomendar buscar en archive.org el nombre del autor, y una de las primeras cosas que nos va a aparecer en varias ediciones, es un estudio, o sea, es el título, un estudio biográfico y literario. Bueno, en realidad el título es Alexander William Kinglake, un estudio biográfico y literario. Alexander William Kinglake, a Biographical and Literary Study, por el reverendo William Tackwell. El reverendo William Tackwell está en varias ediciones, es un libro breve, ameno, que nos cuenta la biografía de Kinglake, pero él mismo lo hace en este volumen de viajes, Eocen, al alba. Decía que, bueno, iba a leer la presentación. En realidad, bueno, hay dos presentaciones. Una biográfica general, anónima, supongo que escrita, no lo sé, por quizá la directora de la colección, que es la comunista Lolo Rico, pero hay un prólogo, y esto es bastante digno de nota, hay un prólogo del escritor Félix de Azúa. En cuanto a la noticia biográfica se nos dice: nació en 1809 en Taunton, Escocia, vástago de una antigua familia establecida en aquel país durante el reinado de Jaime I en el siglo XV. El padre de Kinglake, político conservador, llevó una activa vida de jefe territorial a la antigua usanza hasta morir en el curso de unas elecciones, cuando contaba 90 años de edad. Alexander cursó estudios en Eton, centro aristocrático y conservador. Centro muy aristocrático, pero les hacen cada faena a los novatos, les echan una tradición que hay con los novatos de Eton, y no sé si lo hacen también con los duques e incluso con los príncipes. Me parece que sí, me parece que no se salva a nadie. Una tradición que había, no sé si seguirá habiendo, era echarles judías por el cogote, levantarles el cuello del uniforme, de la toga, y echarles judías calientes, esas judías asquerosas que comen los británicos y que casi están mejor por el cogote que por vía oral. Fue mal estudiante, buen orador y excelente deportista. Siguió luego estudios de leyes en el Trinity College de Cambridge, hasta que en 1834 se tituló de abogado. Terminada su carrera, y como era frecuente entre los hijos de la nobleza, Kinglake emprendió el Grand Tour, viaje de larga duración que solía incluir todo el continente europeo. Sin embargo, Kinglake
prosiguió viaje por Oriente una vez llegado a Belgrado, frontera del Imperio Austrohúngaro con el Imperio Turco. Y bueno, los países, naciones, ciudades que aparecen en Eocen, bueno, empieza por Turquía, o sea, parte de ese salirse del Gran Tour, de ese salirse del mapa. Constantinopla, la Tróade, la infiel Esmirna, marineros griegos, Chipre, Lady Hersel Stanhope, el santuario, los monjes de Palestina. Por cierto, aquí hay una mala traducción, una traducción un poco deficiente. He dicho quién es el ilustrador, pero no he dicho que la traducción es de Juan Carlos Silvi. Sí, Silvi. Bueno, pues por ejemplo, una traducción mejorable en Los monjes de Palestina, que es esto está en la página 125. Muestra bastante su carácter. Quizá leyendo esto presento al personaje. Dice: al volver de Palestina siempre encontraremos algún vino dorado del Líbano con que poder brindar en honor de los monjes de Tierra Santa. Y aunque los pobres estén teóricamente muertos para el mundo, beberemos a la salud de cada uno de ellos, deseándoles una larga y feliz vida. Nos parece estar leyendo al duque de Wharton o a alguien del Círculo del Infierno, uno de estos vividores del siglo XVIII. Ingrato sería el viajero que olvidara sus deberes para con esos santos terrenales. Poco amor profesará al feliz mundo cristiano si no se ha complacido en medio de los infelices abstemios, esos semiocultos monasterios donde el bendito zumo de la uva se bebe en paz. Ay, ay, llenaremos nuestros vasos hasta que semejen copas de ámbar y brindaremos a la salud de nuestros gentiles anfitriones de Palestina. Claro, el cristianismo a Kinglake le sirve para beber en Tierra Santa, que en un mundo dominado por los musulmanes es algo que necesita como una comida caliente. En cuanto a las ilustraciones, no estoy seguro de que se deban a un concienzudo estudio de los edificios reales. Ahora comentaré algo sobre la fidelidad de las ilustraciones. Pero bueno, por ejemplo, al final de este capítulo se dice: siempre se desenvolvía con serenidad, como consciente de su poder para asir y soltar. Hombre, en el Evangelio y en la tradición cristiana, más familiar nos suena atar y desatar. Atar y desatar. Los sacerdotes tienen el poder de atar y desatar los pecados. Lo que atéis en el cielo, lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y viceversa. Esto de asir y soltar no es precisamente una traducción cuidadosa. Bueno, los monjes de Palestina, Galilea, mi primer vivac, el Mar Muerto, las tiendas negras, Vadeo del Jordán, Tierra Santa, el desierto, el Cairo y la peste, las pirámides, la Esfinge, del Cairo a Suez, Suez, desde Suez a Gaza, de Gaza a Nablus, Miriam, el profeta Damur, Damasco, el paso del Líbano y la sorpresa de Satalieh. Este es el itinerario de Eocen, de Kinglake. Bueno, estaba leyendo la presentación. El resultado de aquel viaje sería nuestro libro, Eocen. Poco inclinado al ejercicio de la abogacía, Kinglake regresó a Oriente en numerosas ocasiones, hasta que en 1854 acompañó a Lord Raglan en la notoria, pero esto ya nos indica a todas luces que este bonito texto, en el que habla de la desidia que tenía Kinglake por el ejercicio de la abogacía, está traducido del inglés, quizá de una edición anónima, pero bueno, esto está traducido del inglés tan mal como lo está lo de asir y soltar. Bueno, evidentemente la expedición militar de Crimea no fue notoria, lo fue en inglés, notorious, que quiere decir infame, famigerata, que tenía mala fama, no que fue famosa, sino que fue tristemente célebre. Es lo que decía Otto Dix: yo quiero ser famoso, o en su defecto tristemente célebre. Bueno, pues la expedición a Crimea fue tristemente célebre. Bueno, la campaña de los Raglan en específico. La obsoleta técnica militar de Raglan
costó la vida a la élite, la academia quiere que se diga élite, de la caballería británica, la famosa Brigada Ligera, compuesta por hijos de la nobleza, y constituyó un mayúsculo escándalo, pues hasta entonces solo eran sacrificados en masa los hijos del proletariado. Esto ya no estoy seguro de que sea. Esto es curioso, porque como es una colección que sabemos intenta ofrecer lecturas más o menos comunistas, más o menos anticapitalistas, antiimperialistas, marxistas, gramscianas a los niños, hasta el punto de que Gramsci está en la colección como un autor infantil. No estoy seguro de que esto sea traducción o un añadido de... O bien puede ser que lo hayan buscado en una colección, que lo hayan encontrado en una... Sería interesante ver quién decidió los títulos o cómo se decidieron los títulos. Puede que proceda de una colección semejante para niños con un tono o un criterio un tanto marxista. Bueno, pues eso, así de rojo suena. Pues hasta entonces solo eran sacrificados en masa los hijos del proletariado y la burguesía pobre. Por encargo de la esposa de Raglan, Kinglake se encargó de escribir una historia de la guerra de Crimea que resultara favorable a Lord Raglan. Básicamente es eso, su invasión de Crimea, su historia de la invasión de Crimea. Así lo hizo, logrando uno de los libros más insulsos de la literatura militar británica. En 1857, Kinglake fue elegido miembro del Parlamento y allí se mantuvo sin pena ni gloria durante 11 años, retirándose luego a una pacífica vida de rentista soltero, amigo de las más intelectuales damas de la sociedad de su tiempo. Murió en 1890 tras una vida vulgar, habiendo dejado una obra maestra cuyo éxito le resultó incomprensible a él mismo. Esta sería esa obra maestra. Después de haber echado un ojo a William Tackwell, a su ensayo biográfico y literario de Kinglake, podemos irnos a la página de Wikipedia, el artículo de Wikipedia sobre Alexander William Kinglake, y aquí encontraremos, creo que como uno de los primeros enlaces, bueno, no lo veo ahora, pero aquí encontraremos sus intervenciones en el Parlamento, que efectivamente no son demasiadas ni demasiado brillantes, pero bueno, aquí tenemos esos textos. Sin embargo, bueno, y tenemos también un retrato pintado en 1863 por Harriet Mordwinoff, o Mordwinoff. Mordwinoff se escribe W-I-N-O-F-F, que es la transliteración al estilo alemán. Por lo tanto, entiendo que la V se lee como V, entonces sería Harriet Mordwinoff o Mordwinoff Haviland. Es un retrato de mano femenina, en suma. Supongo, a lo mejor es un señor que se llama Harriet, pero no, creo que es una señora. Bueno, un retrato de 1863, en realidad, no sé por qué le estoy dedicando tanto tiempo, porque es bastante malo, la verdad. Bueno, pues aquí hay algunos enlaces a sus discursos, bueno, algunas cosas. Hay una nota sobre el Parque Nacional Kinglake en Victoria, en Australia, supongo. Voy a pinchar. Tarda un poco en... Sí, parques de Victoria, parques saludables, gente saludable. Bueno, aquí se nos está diciendo lo que se puede hacer, cómo se puede acampar, no sé, cómo cagar en el campo. Esto no tiene que ver con Kinglake, lo dejaremos para el final, esta toponimia. Bueno, el caso es que para llegar, como yo pensaba hacer, al artículo de Wikipedia sobre Kinglake en inglés, he pasado por el artículo en español y sorprendentemente está mucho mejor dotado que el artículo en inglés, tiene más texto, más reflexiones. Curiosamente, ¿verdad? Es raro, porque normalmente la Wikipedia en español suele ser un auténtico desastre, y lo gracioso es que yo creo que nuestra Biblioteca Nacional
La Biblioteca Nacional Española es seguramente la única que en sus fichas de referencia saca la información de Wikipedia y lo dice así, vamos, fuente, Wikipedia. También lo hace la Fundación Ignacio Larramendi, pero añade otros enlaces, otras fuentes. Bueno, en fin, pero me parece bien que los españoles seamos una especie de pioneros en esto de reconocer que la Wikipedia se usa. Por cierto, hay una indicación de edad, dice, para todos, sobre todo a partir de 13 años. Bien, está bien, hay citas en griego, bueno, el propio título está en griego, está bien, bueno, pues con 13 años ya tienen una edad para saber ciertas cosas, como, no lo sé, como griego y unas nociones ligeras de árabe. Bueno, ¿por qué es más denso el artículo sobre Kinglake en la Wikipedia en español? Porque se sirven profusamente de la Enciclopedia Británica, de la 11ª edición de la Enciclopedia Británica, así como 1910, 1922 o algo así, que pasa por ser la mejor porque se digitalizó. Aunque también es cierto que se digitalizó como una de las primeras cosas que se digitalizaron en el mundo virtual, porque se consideraba que podía ser la mejor, porque tenía artículos de Bertrand Russell, etc. Bueno, entonces, a base de la Enciclopedia Británica y de la biografía británica, así como a partes iguales, han redactado en el diccionario de biografía nacional, Dictionary of National Biography, concretamente el volumen 31. Bueno, pues alternando la biografía nacional y la enciclopedia británica, se han sacado este texto lleno de juicios de valor, como lo está este texto introductorio en la edición de Todo Libro de Bruguera, sin duda alguna traducido, porque claro, dice notorio, con el valor de notorious, y no con el valor castellano. Entonces, los dos textos llenos de juicios de valor son textos refundidos. Por cierto, antes de leer la Wikipedia, quizá deberíamos echar un ojo a lo que dice, a lo poco que dice, es decir, son unos pocos párrafos, lo poco que dice Félix de Azúa, a ver cuál es su juicio de valor. Eocen se publicó en 1844, casi 10 años después del viaje que relata, o sea que la memoria ha reposado. Kinglake dejó el manuscrito en manos de su editor y partió a otro viaje, esta vez a Argel. A su regreso, al cabo de un año, se encontró con la fama. El libro era un bestseller y todo el mundo se preguntaba quién era Eocen. Kinglake nunca reveló el secreto. Madre mía, esto es como los que ven mujeres y hombres y viceversa y piensan que viceversa es un señor o es un personaje. Bueno, claro, la gente decía, ¿quién es Eocen? Bueno, Eocen significa alba, es una palabra griega. Es más, en el título original, aquí no, Eocen aparece con el signo de vocal larga. O sea, está claro que está transliterando otra lengua. Vaya tela. Bueno, un bestseller, en todo caso. Es todo lo contrario de aquella señora que hizo el chiste en Twitter de me voy a África, espero no coger el SIDA. Es broma, soy blanca. Y cuando aterrizó, desconectó el teléfono para hacer el viaje, y cuando aterrizó se encontró sin trabajo y con un montón de gente que quería meterle fuego, casi sin familia. Casi todo el mundo la había desconocido, la había repudiado. Bueno, el éxito de Eocen y su perdurabilidad reposan sobre una figura inmortal, el del aristócrata británico que a solas, con la pistola en un bolsillo y la Biblia en el otro, atraviesa parajes en los que ningún humano se atreve a penetrar. En el caso de Kinglake, no es la Biblia, sino la Ilíada, el libro que le acompaña, queda claro que no está muy católico. El cristianismo le interesa para poder beber vino en países musulmanes. En el caso de Kinglake no es la Biblia, sino la Ilíada, el libro que le acompaña, tiñendo todo el relato de un exaltado paganismo muy distinto de la ñoñería cristiana de otros viajeros de la época. Claro, Kinglake no
viaja allí para seguir los pasos de Jesús, para montarse un Ben-Hur, sino para acoger un ciego. Es emocionante ver a Kinglake preferir que una joven cristiana se una al jeque mahometano que la corteja que al novio cristiano que la reclama, solo porque la familia cristiana ha jurado matarla a palos en cuanto vuelva a su casa. La moral de Kinglake tiene poco que ver con la legislación eclesiástica. Bueno, claro, la legislación eclesiástica de aquellos tiempos en los... Bueno, me temo que nuestros eclesiásticos contemporáneos siguen creyendo en el débito conyugal. Todavía hoy, leyendo Eocen, se descubren las fuentes de los Lord Jim de Conrad y otros aventureros solitarios descritos por Stevenson, London o el propio Hemingway. ¿Por qué dice el propio? Bueno, este es el juicio de Félix de Azúa. Veamos ahora la refundición de la Enciclopedia Británica y la Biografía Nacional. Dice: Eocen, un sensible e ingenioso registro de las impresiones sentidas y recordadas de modo penetrante, fue publicado en 1844 y gozó de considerable reputación. Trata del cercano Oriente y Kinglake mojó sus pinceles en colores fuertes. Es ingenioso y sensitivo. Esto está tomado de la historia de la... Esto está tomado de la literatura de... Esto es castellano. Lo primero, las primeras líneas eran de la Enciclopedia Británica. Esto, en cambio, viene de la traducción en el Fondo de Cultura Económica de México de la historia de la literatura inglesa de William James Entwistle. Lo usé para comentar su edición, lo usé para comentar a mi ser Francisco Imperial, su extrañísima edición rarísima de Entwistle, Whistle, eso es, Whistle, como Whistle. Bueno, de 1965. O sea, esto es una cita. Lo de que mojó sus pinceles en colores fuertes. El Methley de aquel libro era Lord Pollington, se escribe Pollington, Lord Pollington. Misery, su dragoman, era un hotelero de Constantinopla. Está identificando a los personajes. Era un hotelero de Constantinopla durante la guerra de Crimea. O sea, claro, está mezclando 1844, luego está mezclando personajes y vivencias. El libro, tal como avisa el prefacio, fue el resultado de una tercera tentativa tras 2 intentonas fallidas que no satisficieron al autor. Bueno, en suma, que esto es ficción. Esto no es un registro minucioso de su viaje, sino esto es una invención, una reelaboración, una especie de sueño con personajes que conoció después, con cosas que conoció después. Demostró que Kinglake era un maestro del más refinado estilo y sutil humor, si bien el autor considera necesario disculparse por el posible fracaso de sus esfuerzos por sojuzgar el tono casi tumultuoso del texto original. Se ha esforzado, añade, y cree que con éxito, por excluir de su obra todo material valioso derivado de las obras de otros. Es decir, aquí se trata del arte de quitar, lo que decía Miguel Ángel de la escultura. Si querían dividir en el Renacimiento las artes entre artes de adición y artes de sustracción, y decían que las de sustracción eran superiores, porque, bueno, en fin, cosas que al final resolvió más o menos Barck y Miguel Ángel dijo que vale. Bueno, pues esto es una obra de arte por sustracción, porque a él le sale un torrente y lo que hace es quitar todo lo que no le pertenece a él para que se escuche solo su voz. Es como ese procedimiento que se hace con las películas antiguas de restauración, de quitar las ondas. Bueno, pues es una versión restaurada, no por adición, sino por sustracción. Ha intentado quitar todo lo que no es su voz, o todo lo que no es su vivencia. En verdad, aunque sigo leyendo, en verdad, aunque el libro fue comparado un tanto absurdamente con las narraciones de viajes ordinarias, resulta más parecido al viaje sentimental de Sterne, y es un delicioso registro de impresiones personales más que de hechos ajenos. Caramba, esto es una impresión general. Es una impresión general que viene del Diccionario de la Biografía Nacional. En 1856, Lady Raglan sugirió a Kinglake el proyecto para una elaborada historia de la guerra de Crimea,
y puso sus documentos privados a disposición del escritor. Kinglake emprendió la tarea y la ejecutó con extraordinario esmero, y prácticamente durante el resto de su vida se mantuvo ocupado en la tarea de completar su monumental historia. Llevó a cabo la más elaborada investigación relativa a todos los incidentes de la guerra. Cotejó cuidadosamente todas las evidencias disponibles y no escatimó esfuerzos en pulir el estilo de su narrativa. Transcurrieron 32 años entre su inicio y la publicación del último volumen, y en total aparecieron a intervalos 8 volúmenes entre 1863 y 1887. La obra capital de Kinglake resulta demasiado minuciosa y concienzuda en proyección y ejecución para ser proporcionada en su conjunto, pero es un ejemplo estupendo de laborioso y talentoso afán. Es como decir, no tenéis ninguna posibilidad, pero contáis con mi simpatía. La escala sobre la que trabajó fue probablemente excesiva, y como el interés por la guerra disminuyó, los lectores tuvieron menos paciencia con las completas descripciones de incidentes insignificantes. Bueno, esto lo sacan de la biografía de Sidney Lee, la biografía Sidney Lee es el editor, el biógrafo es Leslie Stephen. Es la biografía que Leslie Stephen presenta en 1892, Leslie Stephen, para el Diccionario de la Biografía Nacional, la primera edición, vale, 1892. Entonces, está hablando con un poco de, con unos 10 años en realidad, porque claro, si el último sale en 1887, esto es 10 años después, y dice que el público ya había perdido interés, no le interesaba la guerra de Crimea, pues imaginemos ahora lo que le interesa al público general la guerra de Crimea, pero sin embargo creo que voy a tener que matizar esa afirmación de que a la gente ya no le interesaba la guerra de Crimea, porque hemos hablado del Parque Natural Kinglake, y hay una ciudad en Victoria, en Australia, hay una ciudad en Victoria, Australia, que se llama Kinglake. Y lo que encuentro en Wikipedia a propósito de este curioso nombre es lo siguiente. Kinglake se estableció mucho más tarde, mucho más tarde de que se descubriera el oro. Se descubrió oro en 1861, evidentemente eso provoca una marea humana. Lo que es la ciudad de Kinglake, lo que es Kinglake, se establece mucho más tarde y recibió su nombre por el historiador británico Alexander William Kinglake, cuya historia de la guerra de Crimea en 8 volúmenes se había completado recientemente. Es decir, parece ser que, al menos en Australia, al menos en Victoria, cuando Kinglake terminó su historia, todo el mundo tiró el sombrero al aire y estaban entusiasmados y dando saltos de alegría, cabriolas y zapatetas, y le pusieron su nombre a una ciudad en Victoria. Así que parece ser que no habían perdido el interés por las descripciones minuciosas de Kinglake, al menos por lo que demuestra la historia en Australia, en Victoria. Sigue diciendo esta redacción mixta de juicios de valor de distintas fuentes. Expertos militares han encontrado errores, algunos expertos militares, esto suena muy inglés, expertos militares han encontrado errores en algunos de los juicios de un aficionado en materia de guerra, aunque admitiendo su destreza para tratar incluso los detalles técnicos. Su amigo Abraham Hayward le defendió en Mr. Kinglake, de Quarterlies, Mr. Kinglake y las revistas, 1863. Su gran extensión juega en su contra y no deja de caer en fuertes prejuicios. Es un victoriano, no va a tener prejuicios, es lo suyo, y de cometer errores de parcialidad. Es un encargo de Lady Raglan. Obviamente tiene que ser por la fuerza parcial, aunque se esfuerce en dar todos los datos y todas las perspectivas de los hechos más minúsculos.
ha sido acusada de ser demasiado favorable a Lord Raglan y excesivamente hostil a Napoleón III, hacia quien el autor sentía una aversión extrema, pero